Vamos a seguir aprendiendo y vamos a ver qué hoy nos quiere hablar el Señor. Hoy voy a concluir con el tema que inicié hace 2 semanas atrás, titulado Cuando oréis, ¿qué? Decid. ¿Qué dices cuando oras? ¿Qué decimos cuando oramos? ¿Verdad? Hay quienes le dicen al Señor, Señor, tú eres injusto. Algunos otros le reclaman al Señor y le dicen, ¿por qué a mí no y a aquel sí? ¿Verdad? O algunos otros, como Job, maldijeron, diciéndole al Señor, maldijeron el día en que nacieron, ¿verdad? Pero cuando tú oras, ¿qué le dices al Señor? Esa es la pregunta precisamente, ¿verdad? Porque ya sabemos, pasamos situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones de mucha presión emocional, sentimental, laboral, social, política, y de repente todo eso nos envuelve y podemos encontrarnos eventualmente en una posición donde antes que alabar y adorar al Señor podemos reclamarle. Entonces, a Dios no se le reclama, a Dios se le clama. ¿Qué se hace con Dios? A Dios se le clama. E incluso Él mismo dijo en el Salmo 2, Él dijo, clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Él responde porque Él nos oye. Así que vamos a Lucas capítulo 11, versículo 2. Entonces hoy es la parte 3, la parte final de este tema. Cuando oréis, decid. Para los que anotan, hagan sus anotaciones porque voy a hacer preguntas, ¿verdad? Me gusta preguntar y algunos van a responder. Si alguno no levanta la mano, entonces yo los voy a empezar a escoger, ¿verdad? Así que, y me gusta escoger especialmente de los que están aquí más adelante, pero también de los de atrás, porque a todos los veo. Veo hasta donde está la hermana Mari por allá y Yadira, y bueno, aquí se ven todos, ¿verdad? Aunque se escondan ahí, de aquí se ven bien todos. Bueno, vamos a leer entonces Lucas capítulo 11 y versículo 2. En el versículo 1 ya leemos ahí que uno de sus discípulos le dijo al Señor, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Ya hemos dicho también que el mejor maestro para enseñarnos a orar es nuestro Señor Jesucristo. Y aprendemos a orar cuando oramos. Una ocasión alguien me preguntó, recomiéndame un buen libro para aprender a orar. Le dije, pues ora, no hay libros. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. ¿Cómo aprendemos a cantarle al Señor? Cantándole, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos a desarrollar fe? Escuchando la palabra, ¿sí? La fe viene por el oír la palabra del Señor. Así que dice el versículo 2, y les dijo Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo o en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El reino de los cielos. Qué importante es que venga a nuestra vida el reino de los cielos y no el reino terrenal. Hay quienes tienen en su corazón antes que el reino de los cielos, el reino terrenal. Pero así no funciona el asunto. Hay que pedir a Dios que venga su reino, ¿verdad? Y cuando hablamos del reino de Dios, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Pregunto. ¿Al reino de paz? ¿Al reino de misericordia? Su reino que tiene que ver con la revelación de su voluntad, su reino que tiene que ver también con el agradarlo a Él. Que venga tu reino, Señor, que venga tu presencia a nosotros. Entonces dice Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo se hace la voluntad en el cielo? Pregunto. La voluntad en el cielo es perfecta, ¿verdad? Inmediatamente cuando el Señor da alguna instrucción, los ángeles responden de inmediato, no cuestionan nada, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios en el cielo es perfecta, por lo tanto en la tierra tiene que ser también perfecta. Cuando Dios nos hable, cuando Dios nos pida hacer algo, hay que atender a su voluntad. Por eso dice ahí Jesús enseñando esta oración, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Te ha faltado el alimento en alguna ocasión? Y cuando ha faltado, Dios ha sido fiel y como Él es Jehová Jireh, que provee para todas nuestras necesidades, pues siempre Él nos provee. Hay una ocasión cuando
cuando Elías anda en el desierto, no había alimento, no había llovido, había escasez de alimento. Y dice la Biblia que Dios en su gracia, en su soberanía, envió unos cuervos que lo alimentaran. Así que cuando nos falta alimento, Dios envía a los cuervos para proveer para nuestras necesidades, pero usa la vida de nosotros para ayudarnos unos a otros. Así que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y mire lo que dice el versículo 4. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dijimos pues en estas conferencias anteriores que la oración está compuesta por 7 elementos fundamentales, que son la alabanza, que debemos involucrar en nuestras oraciones, alabanza, es decir, cuando oramos, hay que incluir este elemento, la alabanza, la adoración, la confesión, la petición, la intercesión, la acción de gracias y la meditación. Así que llevamos 2 elementos, de estos 7 llevamos 2 elementos. Y cuando oramos debemos hacerlo iniciando con alabanza. ¿Alguien me puede hacer o decir o mencionar en voz alta una oración que tenga que ver con una oración de alabanza? ¿Quién lo puede hacer fuerte así? Una oración de alabanza, que puedas expresarlo con libertad. ¿Quién lo puede hacer? ¿Nadie? A ver, hermana. Tú eres el Dios todopoderoso, majestuoso y soberano. Ahí está. Una oración muy breve, pero que está enfatizando los atributos de Dios. Esa es una oración de alabanza. Entonces, cuando tú inicias tus tiempos de oración, hay que iniciar reconociendo su grandeza, reconociendo su poder, reconociendo sus atributos, y en ese sentido entonces lo estás alabando. Y lo alabamos no por lo que nos da, lo alabamos por lo que Él es, ¿verdad? Él es Dios y Él es el Señor de nuestra vida. Y esa es razón suficiente para que tú y yo podamos alabar al Señor en todo momento. El segundo elemento que hablamos de Él, que debe incluir nuestras oraciones, es ¿cuál? La adoración. Y la pregunta es, alabanza y adoración, cuando hablamos de adoración, ¿significará que estamos redundando en el tema? ¿Sí o no? No, la alabanza y la adoración son 2 elementos que están ligados a la oración. En la alabanza nos acercamos a Dios reconociendo su grandeza, y lo hacemos con júbilo, con alegría, no con tristeza. Hay que acercarnos a su presencia gozosos, regocijándonos en Él, porque nos dio la oportunidad de ver la luz de un nuevo día, y eso ya es motivo de gozo, ¿verdad? Así que cuando inicias tu tiempo de oración, inicia con gozo, alabándolo a Él. Pero en la adoración nos acercamos a su trono, pero la actitud con la que debemos acercarnos es con un corazón contrito, humillado, como una señal de reverencia, de respeto a Dios, reconociendo que Él es grande, Él es maravilloso, Él es suficiente, Él tiene todo el poder para bendecir la vida de sus hijos. Pero hay un tercer elemento que es el con el que vamos a concluir este tema, porque de los demás elementos ya hemos hablado, ya hablamos de la intercesión, ya hablamos de la oración de petición, hemos hablado de la oración de acción de gracias, y vamos a concluir con este tercer elemento, que es la confesión. El tercer elemento, pues, que debe incluir nuestra confesión que deben incluir nuestras oraciones es la confesión. Y les quiero preguntar, ¿ustedes creen que cuando oramos o tenemos nuestros tiempos de oración, debemos incluir este tercer elemento, la confesión, sí o no? Sí, es muy importante. La respuesta también nos la da Jesús. Él dice en el versículo 4, Lucas 11:4, donde estamos ahí, dice Jesús, cuando oréis, decid, versículo 4, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En la narración de esta misma porción de la Escritura, de esta misma oración del Padre Nuestro, en la narración del Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 12, dice de otra manera. Dice Jesús, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
¿sí? Entonces me surge una pregunta. Ya ve que hay una diferencia entre una versión y otra, o mejor dicho, entre un autor y otro. Lucas dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Pero en Mateo dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces la pregunta es, ¿por qué dice deudas y no pecados? Buena pregunta, ¿no? ¿Ya habían notado la diferencia? ¿Por qué dice deudas y no pecados? ¿Será porque le debemos dinero a Dios? ¿Por qué será? ¿Quién me puede decir? A ver, piense un momento, porque de eso se trata. Acuérdense, estamos aprendiendo juntos. Este tema es un tema teórico y práctico también, y es la manera como vamos aprendiendo. Entonces, es bueno que cuando leemos y meditamos en la palabra podamos también hacernos preguntas. A ver, ¿por qué dice deudas y no pecados? En Mateo dice, perdona nuestros pecados, pero luego en Lucas dice, perdona nuestros pecados, y en Mateo dice, perdona nuestras deudas. ¿Le debemos dinero al Señor? ¿Alguien le debe dinero al Señor? ¿Verdad? ¿Quién me puede decir cuál pudiera ser la diferencia? ¿Por qué en una versión dice pecado y por qué en otra versión o con otro autor dice deuda? A ver, aquí con Alberto. ¿Se refiere a las deudas espirituales? Una deuda espiritual. Sí, en Lucas está hablando de pecados, pero pues en el contexto pues se refiere también a lo que son las deudas espirituales. Deudas espirituales. Ok. Aldo. Yo creo que habla de que ofendemos, de que hacemos daño, de que muchas veces consciente e inconscientemente ofendemos a nuestro prójimo, aún hasta a los hermanos de la congregación. Habla de eso, de que ofendemos. Entonces podemos concluir que se debe, en un lado dice pecados, en otro lado dice deudas, porque tiene que ver con ofensas que nos hacemos. Eso es lo que estamos tratando de resolver. Hermana Blanca. Yo pienso que los dos es el mismo, son nuestros pecados. La diferencia la hace que Mateo era recaudador de impuestos y está hablando de lo que él es, un contador, por eso habla de deudas, porque él se refiere a como él era. Muy bien. Lucas era un médico, Mateo era recaudador de impuestos. ¿Será esa la razón? Incluso, acuérdense que tenemos 4 evangelios con 4 autores diferentes y cada autor tenía audiencia diferente, ¿verdad? Entonces, Lucas, por ejemplo, le estaba escribiendo a los griegos, ¿verdad? Mateo lo escribía a los judíos, ¿verdad? A ver, Josefina? A ver, Josefina. Las ofensas que le hacemos es la deuda que la forma de que ofendemos a Dios cuando pecamos contra Él, no tanto contra Él. Ofendemos a Dios cuando pecamos contra Él. Sí, muy bien. A ver, ¿qué opinas, Luis? Yo creo que Dios es un ser completo, espiritual. Por consiguiente, nosotros somos incompletos. Y cuando quedamos incompletos, sobre todo la palabra que utiliza en ese contexto es opelio, lo que significa que estamos endeudados. Estamos endeudados. De hecho, quiero decirles que todos somos deudores. Somos deudores del Señor. Si estamos endeudados, quiere decir que cuando veo al otro, tengo que verme a mí mismo, y automáticamente si critico al otro, primero me tengo que criticar a mí mismo. Así es. Así es. Bueno, yo tengo una respuesta que bien pudiera ayudarnos a poder resolver la pregunta. Y la respuesta que yo encontré por ahí también y que Dios de alguna manera puso en mi corazón, tiene que ver porque el pecado, estamos hablando de la oración donde vamos a su presencia y le confesamos nuestros pecados. ¿Sí? ¿O habrá alguien aquí que ya no peca? No, todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, el pecado, mis hermanos,
es una violación a sus mandamientos que demandan un pago. Es decir, una reparación para que venga reconciliación. ¿Sí? En otras palabras, el pecado nos hace deudores para con Dios. Es como aquel deudor en manos de un acreedor, quien el acreedor le demanda el pago. Si tú te atrasas con un pago, sacaste algo a crédito por ahí, y si te atrasaste en el pago, pues inmediatamente te va a llegar el acreedor y te va a decir, me debes tanto, o ya te atrasaste en los pagos. Así los pecadores estamos en deuda con Dios, ¿sí? Pero la gran diferencia entre un acreedor, un deudor y acreedor que tiene que ver con dinero, en relación a Dios, la gran diferencia es que en lugar de pagar la deuda con dinero, escuchen bien esto, mis hermanos, o con aparentes justicias propias, o con obras, la pagamos, la deuda que tenemos con Dios cuando ofendemos a Dios, nuestra paga la hacemos con una actitud de genuino arrepentimiento de nuestros pecados. Esa puede ser una buena respuesta, ¿sí? No le voy a pagar a Dios con dinero, ¿sí? Porque además Dios no necesita nuestro dinero, porque dice la Biblia que Él es dueño del oro y de la plata. Así que no necesitará el Señor nuestro dinero o nuestro corazón. El Señor necesita más nuestro corazón que nuestro dinero, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de una deuda de pecado, no le vamos a pagar al Señor con dinero. Y yo quiero que quede bien claro, porque cuando estábamos por ahí caminando en nuestros caminos de religiosidad anterior, nos decían, pues, trae una ofrenda. Incluso en la iglesia cristiana se dan también los mismos casos. Trae una ofrenda y tus pecados van a ser perdonados. ¿Así se perdonan los pecados? No, obviamente no. Entonces, el pago de nuestros pecados se hace con una actitud de genuino arrepentimiento delante de Dios. Sí. Así que, dicho de otra manera, cada día que nos acercamos a Él en oración y en adoración, cada día, cada momento, debemos decirle conforme a Jesús nos enseñó, perdona nuestros pecados. ¿Sí? Pregunta, ¿cuántos pecados Dios nos ha perdonado? Todos. Él perdonó todos tus pecados. ¿Sabías eso? Porque luego yo todavía me encuentro con personas que vienen arrastrando la condenación de sus pecados. Es que soy tan pecador que no sé si Dios ya me haya perdonado. ¿Usted cree que Dios nos ha perdonado? Sí nos perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos pecados nos ha perdonado y nos sigue perdonando y nos seguirá perdonando? Todos nuestros pecados, siempre y cuando nos arrepintemos genuinamente de ellos, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿con qué actitud del corazón debemos acercarnos a Él, a Dios? ¿Con qué actitud? Porque hay quienes se acercan a Dios con una actitud de orgullo, con una actitud de autosuficiencia, ¿verdad? Y la parábola del fariseo y del publicano nos ilustra de manera muy clara la actitud con la que los hijos de Dios debemos acercarnos a Él. Una actitud. Porque estamos hablando de la actitud con la que nos debemos acercar. Vamos ahí a Lucas capítulo 18, versículo 9. Vamos rápido, no vamos a analizar detalladamente esta parábola que tiene un mensaje ahí detrás de esas letras, pero vamos a analizar la actitud nada más. Porque estamos hablando de la actitud con la que debemos acercarnos cuando oramos al Señor. Lucas capítulo 18, versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos. No sé si esta primera frase le deja a usted ver autosuficiencia. A mí sí. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Sabía usted que los fariseos se caracterizaban por ser orgullosos, pero también por ser religiosos?
y por ser estrictos cumplidores de la letra de la ley. ¿Sí? O sea, ellos decían, aquí dice que debemos lavarnos las manos, y me lavo las manos. Y lo hacían de manera estricta, ¿verdad? Pero Jesús los cuestionó un día. Ustedes parecen sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien, pero por dentro están echados a perder. Porque cumplían solamente lo estricto de la letra de la ley. ¿Sí? Esos eran los fariseos, y vuelvo a repetir, eran orgullosos. ¿Sí? Y se sentían ellos autosuficientes y menospreciaban a la gente y los consideraban a veces como ignorantes. Y aquí en la narración de Lucas está hablando de dos hombres. Uno era fariseo y el otro era publicano. Los publicanos pues eran los recaudadores de impuestos. Y estos recaudadores de impuestos, como Mateo, que luego se convirtió a los caminos del Señor, eran aborrecidos por el pueblo. ¿Por qué eran aborrecidos por el pueblo? Porque eran abusadores, abusaban y cobraban mucho más de los impuestos que debían de cobrar. Es más, dentro de todo el cuadro de pecadores, los publicanos estaban considerados en el mismo nivel de pecados, o sea, a la par de las rameras o las prostitutas. O sea, cuando se hablaba de una ramera, haga de cuenta que estaban tipificando también a un publicano. Eran las características que tenían los publicanos. Y aquí en la narración dice que era un fariseo y un publicano. Y es importante entender qué cualidades tenían ellos, porque se está hablando aquí de la actitud con la que debemos acercarnos al Señor. Dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie, ¿sí?, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo eran los fariseos? Orgullosos, autosuficientes y religiosos. ¿Sí? Entonces él oraba de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahí está, menospreciando a la gente que tenía a su alrededor. Cuando Jesús dijo, porque le preguntaron una ocasión, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El gran mandamiento de la ley, el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos, o con estos dos mandamientos, se cumple la ley y los profetas. Y ellos lo sabían, Y en este caso él no estaba amando a su prójimo, y su prójimo en este caso era un publicano. Y él decía, yo no soy como este publicano, ¿verdad? Versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, como si quisiera darle a conocer al maestro lo que había en su corazón. Ayuno 2 veces a la semana, y por si eso fuera poco, también doy diezmo de todo lo que gano. Pregunta, ¿había una actitud humilde en el corazón de este fariseo? ¿Alcanza a ver una actitud humilde? Entonces, podemos aprender algo de esto. La actitud orgullosa de una persona que se acerca a Dios, sus oraciones no son bien recibidas por el Señor porque huelen mal, ¿sí? Huelen a orgullo, y el orgullo en la presencia del Señor no cabe, no es posible. Versículo 13, vamos a ver entonces ahora la actitud del publicano. Dice, mas el publicano, aquellos que eran considerados al mismo nivel que las prostitutas o las rameras, dice, mas el publicano estando lejos. Yo creo que en el templo el fariseo vino y se acercó hasta adelante, hasta el atrio, hasta el altar, y empezó a orar en voz alta y de pie. Y el publicano estaba por allá, a mero atrás. Estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ¿qué decía? Dígalo, sé propicio a mí, pecador. ¿Cómo le dijo el publicano a Dios? Sé propicio, dígalo, sé propicio a mí, pecador. Pregunta, ¿qué trató de decir este publicano con esta expresión? Sé propicio a mí, que soy un pecador.
Ahí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Perdona y expía mis pecados. Perdona y expía mis pecados. Muy bien. Ahora, el sentido de esta frase es muy importante, ¿eh? Sé propicio a mí, pecador. Es decir, este hombre estaba buscando la reconciliación con Dios porque había en su corazón una profunda convicción de pecado, y esa profunda convicción de pecado lo llevó a genuinamente arrepentirse en la presencia del Señor. Por eso fue que le dijo, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, tengo convicción de que soy un vil pecador, he sido un abusador, he sido un hombre malo y perverso. No merecería el perdón, pero nadie merecíamos el perdón, ¿verdad que no? Merecíamos la muerte como Barrabás. Sin embargo, ahí está cómo a través de esta parábola una vez más podemos entender que somos deudores para con Dios, porque por su gracia Él nos dio el perdón de nuestros pecados. Qué tremendo. ¿No le da un aplauso de alabanza al Señor? Es por su gracia solamente. ¿Sí? Entonces le vino una convicción de pecado. Ahí, en la presencia del Señor, ahí en el momento de intimidad con el Señor, yo creo que este hombre empezó en su ser interior a decir y reconocer, soy un pecador, ¿verdad? Y de esa profunda convicción de pecado surgió genuino arrepentimiento. Esa es la actitud con la que tenemos que acercarnos cuando oramos con el Señor. Versículo 14 dice, os digo, acuérdense, está hablando Jesús, y le dice a las multitudes que lo seguían, les digo que este hombre publicano, al que todos critican, al que todos menosprecian por ser del mismo nivel que las prostitutas y pecadores, este hombre descendió a su casa justificado. ¿Qué significa la palabra justificar? Declarado sin culpa. Regresó a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué hermoso, qué actitud tan tremenda aprendemos de este publicano. Así que Jesús dice, cuando oréis, decid, perdona nuestros pecados. Y obviamente todos anhelamos y deseamos que cuando estamos ahí en la presencia del Señor, Él perdone nuestros pecados. Precisamente para eso nos acercamos con Él, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes los han ofendido a alguien? Que han cometido algún pecado contra ti, un pecado de injusticia, han hablado mal de ti, quizá te han traicionado, ¿A cuántos los han ofendido con algún pecado? Levanten la mano. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente? Se siente uno mal. Y esta carne empieza a desear y a anhelar venganza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la reacción inmediata de una persona en la carne es esa: buscar justicia por nuestra propia mano, ¿sí? Entonces, pero la pregunta es, ¿Dios así es con nosotros? Porque ¿cuántas veces nosotros ofendemos a Dios con nuestras infidelidades, con nuestros pecados? Y a veces son pecados muy graves. ¿Sí? ¿Cuántas veces ofendemos al Señor con actitudes y comportamientos que a Dios no le agradan, ¿verdad? Sin embargo, Él en su gracia y en su misericordia, Él viene una y otra vez a perdonarnos, como lo hizo con el pueblo de Israel. A mí me impresiona, aquí en mi mente finita no puedo entender lo ilimitado de la gracia y la misericordia de Dios con el pueblo de Israel, que es la misma gracia y misericordia que ahora el Señor tiene para con nosotros. Entonces dice ahí Jesús, acuérdense, el Maestro nos está enseñando, perdona nuestros pecados. Entonces, a todos nos han ofendido, ¿verdad que sí? A lo mejor alguien te pidió prestado y nunca te pagó y te ofendiste. Es más, es posible que alguien te ha ofendido y todavía sigues trayendo amargura y resentimiento aquí en tu corazón. Ya, perdona, ¿verdad? Entonces, a todos nos han ofendido de una o de otra manera. La siguiente pregunta sería, ¿a cuántos de nosotros mismos hemos ofendido a otras personas? Levanten la mano.
también nosotros. Así como nos ofenden, también nosotros ofendemos a otras personas. O somos muy santos. No, somos santos, apartados, consagrados para Dios, pero seguimos en esta naturaleza humana. Y como carne, como naturaleza humana, pues seguimos ofendiéndonos. Pero Dios nos dio el recurso del perdón, el pedir perdón y el perdonar también. El perdonado perdona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la pregunta? Dice ahí Jesús, y perdona nuestros pecados. La pregunta que yo acabo de hacer, ¿a cuántos nos han ofendido y a cuántos nosotros hemos ofendido? Es que la segunda parte del versículo dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Alguien te debe dinero? Perdónalo. Una ocasión, hace ya algunos años, un par de hermanos por ahí tuvieron una deuda el uno con el otro, ¿verdad? Y uno quería demandarlo ante la corte por la cantidad que le debía, ¿verdad? Los hermanos, entre los hermanos cristianos se deben de llevar a la corte, ¿sí o no? ¿Cuál es la solución en un problema de dinero, cuando se debe de dinero? La solución será que el hermano deudor, el hermano acreedor lleve a la corte al deudor. ¿Esa será la solución? ¿Cuál es la solución que la Biblia nos enseña? ¿Cuál? ¿Perdonar qué? El agravio, ¿verdad? ¿Te sientes ofendido? Pues perdón. Entonces vinieron, después de que a veces hacen sus tratos por allá, no nos dicen nada, no nos toman en cuenta, pero sí vienen ya cuando están en pleito. Entonces ellos vinieron para que yo tratara de mediar en la situación. Entonces me dijeron, necesitamos que nos dé un consejo. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo no quiero demandar al hermano, ni el hermano quiere ir a la corte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Perdona el agravio. Pero es que es mucho dinero. Bueno, tampoco al otro, al deudor, tampoco pues hay que ponérsela fácil. No, tienes que hacer algo. Porque la Biblia dice que no le debamos nada a nadie, ¿verdad? Entonces, porque es muy fácil actuar de una manera, nomás perdónalo. No, pues pediste prestado, paga, ¿verdad? Entonces le dije, mira, tú tienes la responsabilidad de pagar. Dile a él cómo le puedes pagar. No, pues no puedo. ¿Tú quieres perdonarle el agravio? No, pues es que no puedo perdonar. Es parte de mi patrimonio. Al final de cuentas hicieron un trato ahí, ¿verdad? No se llevaron a la corte, hicieron un trato donde el acreedor estuvo dispuesto a pagarle en pagos, hacerle pagos para hasta terminar de pagar la deuda. Pero en realidad la Biblia también habla de lo justo es que o se perdone la deuda, se perdone el agravio, o de la manera como se hizo, también el acreedor pague, ¿verdad? Pero la pregunta que dice, o mejor dicho, Jesús dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora, habla de pecados, ¿verdad? Entonces, si alguien nos hace un agravio que tiene que ver con algún pecado, así como Dios nos perdona, así también nosotros tenemos que perdonar, ¿verdad? Por gracia, ¿verdad? No decir, te perdono y a cambio de algo. No es por gracia, ¿verdad? Dios conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros y sabe si pagamos o no la deuda genuinamente. Hablando de un pecado que se debe de perdonar. Porque hay quienes luego perdonan solamente de labios para afuera. Sí, te perdono. Y esto se da a veces muy frecuente en el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio, no empiecen a codearse, porque de aquí los veo a todos. ¿Sí? En el matrimonio luego nos ofendemos unos a otros, pero la sabiduría de Dios, en los hijos de Dios, está en saber pedir perdón. Y el agraviado perdonar, ¿verdad? Pero a veces actuamos de una manera diciendo, está bien, te voy a perdonar, pero, y ponemos condiciones. No, el perdón es perdonar y se acabó, punto, se acabó,
¿verdad? Porque todos, de una o de otra manera, todos nos ofendemos. Lo mismo sucede en la congregación. Cuando surge alguna diferencia entre los hermanos de la iglesia, pues hay que perdonarnos, hay que pedir perdón y hay que perdonarnos unos a otros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, así que si alguien te ofende, si alguien te molesta, si alguien es injusto contigo, bueno, ve y pide, habla con él, arregla el asunto, pide perdón y el otro perdone, ¿de acuerdo? Santiago en su carta, cuando él escribe a los cristianos de Jerusalén, él presenta una congregación, una iglesia en Jerusalén, que a mí me llama mucho la atención porque era una congregación que eran fervientes en la oración. Vamos ahí a Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago capítulo 5, versículo 13. Estamos hablando pues del tema cuando oréis, decid, y estamos hablando del tercer elemento que es la confesión. ¿Sí? Alabar al Señor, adorar al Señor, pero también confesar nuestros pecados. Y Santiago está presentando entonces a sus lectores, a la audiencia, está presentando a través de su carta a una iglesia que sabía orar. Casa de oración debe de ser una iglesia que sabe orar, por eso estamos aprendiendo de este tema. Y no solamente que sabemos orar, sino que sabemos orar como conviene, ¿verdad? Dice Santiago capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno entre ustedes afligido? ¿Cuál es la respuesta? No tengo nada, declaro por fe. ¿Así dice? Porque fíjese cómo hoy hay quienes enseñan, no, declara que es por fe. No tienes nada, no tienes nada. ¿Los cristianos somos susceptibles de enfermarnos, sí o no? Sí. Así como los que no conocen al Señor, todos nos enfermamos, porque esta humanidad se desgasta, y más cuando empezamos a llegar a una edad donde ya tenemos que tener ciertos cuidados por causa de la edad, ¿verdad? Esto lo digo solamente para los que ya han alcanzado la tercera edad. ¿Está alguno entre ustedes afligido? La aflicción son asuntos del alma, asuntos que provocan dolor en el alma. ¿Sí? ¿Cómo puede ser la rebelión de los hijos? ¿Cómo puede ser cualquier otra situación? Dice Santiago, haga oración. ¿Sí? Porque es muy fácil decretar, no tengo nada, no me pasa nada. No. Haga oración. Y luego sigue diciendo, otra pregunta, ¿está alguno alegre? ¿Cuántos están alegres esta tarde? Algunos necesitan avisarle a su cara que están alegres, porque los veo muy serios. Entonces, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, como hace un momento cantábamos, ¿sí? Nada nos podrá separar del amor del Señor, ni hambre, ni peligro, ni desnudez. Y hay que cantarlo y hay que expresarlo al Señor, ¿verdad? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, hoy hay quienes dicen, ven y siembra una semilla económica por tu sanidad. Y del tamaño de tu enfermedad que sea tu siembra económica. Así dice Santiago que debe de resolverse un asunto, un problema de enfermedad. No, dice ahí Santiago, llame a los ancianos de la iglesia, y no se está refiriendo a los viejitos de la iglesia, se está refiriendo a los líderes de la iglesia, a quienes se les ha delegado una responsabilidad y tienen un respaldo de Dios. No es que son los superhombres o los ungidos de Dios. La Biblia dice, impondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Tengas o no una responsabilidad ministerial, todos podemos imponer nuestras manos y el que sana es Dios. ¿Sí? Entonces, dice aquí, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Acuérdense, estamos viendo cómo la iglesia de Jerusalén era una iglesia que oraba. ¿Sí? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, ¿le serán qué? Perdonados, siempre y cuando proceda el genuino arrepentimiento. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Pregunta,
Cuando dice Santiago ahí, confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿significa que tenemos que andar publicando nuestros pecados? ¿O que tenemos que ir con alguien ahí a un lugar así muy apartado y decirle he pecado? Y luego el que escucha tu pecado te dice, pues debes orar de esta manera, hacer esto y hacer... ¿Eso significa? No, cuando Santiago está hablando aquí, confiesen sus ofensas unos a otros cuando tú reconoces en tu espíritu que has ofendido a alguien. Ve y habla con él. Porque en Mateo 18 la Biblia nos enseña cómo se debe de perdonar al hermano que peca contra ti. Ve tú y él solo, hablen, arreglen el asunto, confiesen sus pecados el uno al otro y perdonémonos unos a otros, ¿verdad? Porque estamos hablando de la confesión que tiene que ver en nuestra oración. Entonces, confiesen sus ofensas unos a otros, oren unos por otros para que seáis sanados. Y cuando hay una liberación de esta carga del pecado, hay sanidad en el alma, ¿verdad? Es muy diferente cuando yo estoy consciente que ofendí a alguien y por orgullo y por soberbia no voy y le pido perdón, ¿verdad? Entonces traigo aquí el asunto y eso molesta. A veces hay quienes ni siquiera duermen, pero viene sanidad al alma, viene paz al corazón cuando arreglamos el asunto, ¿verdad? ¿Sabe usted por qué en algunas ocasiones nuestras oraciones no son oídas por Dios y tienen estorbos? ¿Sabía usted qué razones habrá? ¿Por qué a veces algunas de nuestras oraciones no reciben respuesta? Bueno, una respuesta pudiera ser porque cuando hay resentimiento, cuando hay amargura en el corazón, es debido a que en algunas ocasiones no hemos perdonado. De ahí andamos con el asunto de nuestro corazón. Y lejos de hacer oraciones que expresen alabanza y adoración al Señor, hacemos oraciones incluso hasta de queja. Porque el amargado se queja. ¿Ha oído hablar a un amargado? ¿De qué hablan? De queja, de resentimiento. Su amargura la quieren contaminar con otros, ¿verdad? Entonces dice versículo 17... Elías, estoy en Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lo cual significa que él también era afectado similarmente a como nosotros somos afectados. Era un ser humano como usted y como yo. Pero Elías dice, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, versículo 18, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que la confesión de nuestros pecados en nuestros tiempos de oración, mis hermanos, nos lleva como propósito la sanidad del alma y evitar que haya estorbos por pecados no confesados. Así que si hay algo aquí en tu corazón, algún pecado que no has confesado, pues bueno, hoy antes de dormir, tómate un tiempo, ve a la presencia del Señor. Y incluso David decía, Señor, escudriña mi corazón. Y la palabra escudriñar significa busca, escarba profundamente hasta encontrar. Entonces, digámosle al Señor, Señor, mete tu mano y escarba en lo más profundo de mi ser interior. Y si hay algo que me esté estorbando mi relación y mi comunión contigo, quítalo. Entonces, sanidad viene como consecuencia de pedir perdón a quienes hemos ofendido y perdonar cuando nos han ofendido. ¿Estamos de acuerdo? De eso se trata, eso es lo que el maestro está enseñando. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Acuérdese que somos un cuerpo en Cristo. ¿Somos qué? Un cuerpo en Cristo. La persona que tienes ahí a tu lado, tu esposa, el que tienes atrás, es parte del mismo cuerpo de Cristo. Jesús dijo que una casa dividida, ¿qué? No prevalecerá. No podemos estar divididos. Entonces, si el pecado, las ofensas nos han traído una separación, pues hay que arreglar el asunto. ¿Se puede o no arreglar los asuntos o los pecados o las ofensas entre los hermanos? ¿Se pueden arreglar, sí o no? ¿Cómo? Con humildad. No hay ningún problema que no se pueda resolver con humildad.
Es ahí la importancia de ponernos a cuentas unos y otros como comunidad cristiana. Ahora, predicarlo es fácil. Yo puedo decirles, hermanos, hay que ponernos a cuentas. Es bien fácil. Incluso algunos de nosotros a veces nos podemos encontrar en la posición de decir, no, hermano, es que tenemos que ponernos a cuentas. Sí, hablarlo y predicarlo es fácil. El asunto es cuando ya se trata de llevarlo a la práctica. Ahí está precisamente la lucha. Pero eso no significa que no debemos de ponernos a cuentas, ¿verdad? Porque la acción de ponernos a cuentas requiere de humildad. Y es una humildad suficiente para pedir perdón y perdonar a quien nos ha ofendido. Así que la Biblia toma muy en serio la realidad de la confesión del pecado, la necesidad de resolver los problemas entre unos y otros, porque nuestra comunión con Dios puede ser afectada. Entonces yo no quiero que mi relación con Dios se afecte, pero tampoco quiero que mi relación con el cuerpo de Cristo sea afectada. Así que el apóstol Juan, en su primera carta, nos amonesta diciendo, mire lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Vamos ahí, por favor. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. ¿Cuántos tuvieron comunión con el Señor esta mañana? Muy pocos amenes. ¿Sí tuvo comunión con el Señor esta mañana? Sí. Bueno, mire lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿sí?, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Los cristianos son mentirosos? No. Hay ocasiones en que por ahí se filtra la mentira, pero hay que arreglar ese asunto, ¿verdad? Porque el andar en mentiras habla de andar en tinieblas. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Así que ese asunto de que, ahí viene el hermano que no me cae muy bien, hay que quitarlo de nuestro corazón, mis hermanos. No es válido en el cuerpo de Cristo si andamos en luz. Porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo quiero hacer, ahorita que leí aquí, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Significa que cada que oramos debemos de decir, la sangre de Cristo me cubre de todo pecado. Sí, cuando vamos y confesamos nuestros pecados, es correcto orar, y la sangre de Cristo me cubre de todos mis pecados. ¿Es correcto orar así? ¿Sí o no? No. La sangre de Cristo, la función que ha hecho la sangre de Cristo ha sido perdonar todos nuestros pecados que tienen que ver con la condenación eterna. Esa es la función de la sangre de Cristo, fundamental y principal. No es para hacer uso de la sangre de Cristo como si fuera un amuleto, ¿verdad? De decir, porque hay quienes oran de esa manera, en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo te cubra. Que la sangre de Cristo vaya contigo. No es así. La sangre de Cristo fue derramada una sola vez y para siempre en nuestros corazones para limpiar nuestros pecados. ¿Sí? Punto. Esa es la función de la sangre de Cristo. Así que quienes oran, que la sangre de Cristo te cubra, que la sangre de Cristo borre tus pecados. Ya lo hizo la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, dice ahí, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ahí está otra vez la palabra confesar. Confesar, que habla de declarar, habla de hablar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, mis hermanos, estamos hablando pues de este tercer elemento, que es muy importante que lo incluyamos en nuestros tiempos de oración, para que entonces nuestros tiempos de oración sean tiempos de calidad. Incluimos la alabanza, incluimos la adoración, pero también llega un momento en que tenemos que tomar un tiempo para hablar con Dios y confesarle nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Pregunta: ¿habrá consecuencias de no confesar nuestros pecados, sí o no? Sí. ¿Qué consecuencias hay? ¿Quién me puede decir algo? Consecuencias. Ahora vamos a hablar, ya estamos hablando de la confesión de nuestros pecados. Ya entendimos que es necesario confesar nuestros pecados. Pero la pregunta es, ¿qué consecuencias hay en mi vida personal si no confieso mis pecados? Enfermedad física o del alma, o de las dos. Enfermedad. A ver, ¿quién más? ¿Qué consecuencias hay de no confesar un pecado delante de Dios? ¿Podemos engañar a Dios? No, por supuesto que no, porque Él es omnisciente, todo lo sabe, ¿sí? A ver aquí. Se puede romper la comunión que tiene el hombre de Dios. Se rompe nuestra comunión con Dios. ¿Qué más? ¿Quién levantó por aquí? Nuestras oraciones pueden no ser escuchadas por el Señor, y no porque Dios está sordo, más bien tiene que ver con una actitud del corazón, ¿verdad? Entonces, para que Dios pueda en su soberanía, en su gracia, en su misericordia responder nuestras oraciones, pues Él debe de ver un corazón arrepentido de sus pecados, un corazón saludable, ¿verdad? ¿Qué otra consecuencia puede haber de no perdonar los pecados? A ver, ¿alguien más? Hay una diversidad de pruebas que pueden venir a nivel personal, familiar, económico, social. Hay una diversidad de pruebas que pueden venir a la familia de manera personal. Allá atrás, hermana. Al no confesar mis pecados, estoy en rebeldía, en desobediencia, y eso atrae retención del Señor a mi vida para que reconozca. Muy bien. Dice que podemos entonces caer en rebeldía, porque, bueno, estamos estudiando la oración que Jesús nos enseñó, que dice: perdona, Señor, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a quienes han pecado contra nosotros, ¿verdad? Entonces, si no confesamos nuestros pecados, pues entonces estamos en rebeldía a la instrucción que dice Dios. Bueno, voy a dar rápido, así, casi vamos a terminar, no me voy a detener mucho. Algunas consecuencias, hay muchas, como las que ya ustedes mencionaron, de no confesar nuestros pecados. Una, el pecado nos separa de Dios. La realidad es que el pecado nos separa de Dios y esto daña nuestra comunión con Él. Es importante aclarar que el pecado nos separa en lo que se refiere a nuestra comunión con Dios. No significa que se pierde la salvación. ¿O sí? No, no se pierde la salvación. Simplemente como que se corta la corriente de la fuente principal, que es Dios. Significa haber interrumpido la línea de contacto con Dios debido a que pecados no confesados y no perdonados rompieron con esa relación con el Señor. Porque ya lo leímos como lo escribe Juan, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías 59:1, hablando de que el pecado nos separa de Dios, en la versión Palabra de Dios para Todos dice así, Isaías 59:1, nomás anote la cita. Dice Isaías: mira la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír. Pero las maldades de ustedes se han convertido en una barrera entre ustedes y Dios, y los pecados de ustedes han hecho que Él oculte y no escuche.
tus oraciones. No porque Él no sabe escuchar, no porque Él no tiene la capacidad, más bien es nuestro pecado que nos separa de Dios. En segundo lugar, otra consecuencia de no confesar nuestros pecados, el Espíritu Santo que habita en nosotros se contrista, ¿sí? Dice la Biblia, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por lo tanto, dice Pablo, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Otra consecuencia es, el pecado también impide que la obra del Espíritu Santo se realice de manera plena en nuestras vidas. O sea, nosotros mismos le ponemos barreras al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos está, y su palabra, que nos ayuda a formar el carácter de Cristo en nuestros corazones. El Espíritu Santo no puede fluir en una vida que está contaminada con el pecado. Es como una flauta. Si la flauta está tapada, no va a emitir ningún sonido. Si el shofar de tu hijo está tapado por ahí, no, por más fe que tenga y por más aire que le ponga, nomás no va a tocar, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando hay pecado en nuestro corazón. El pecado en nuestra vida tapa que fluya la bendición de Dios para nuestra vida. Salomón escribió en Proverbios 28:13: quien encubre su pecado jamás prosperará, pero quien lo confiesa y lo deja hallará el perdón. Y número 4, para terminar, el pecado es un estorbo para las respuestas de nuestras oraciones en la presencia del Señor. El Salmo 66:18 dice así: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Esto no significa, ya lo dije, que Dios no responde porque no oye. Más bien el pecado no confesado es un estorbo para que Él nos responda. El pecado también, otra consecuencia, nos descalifica para poder servir de manera eficaz en el ministerio, ¿sí? Hay quienes pueden decir, no, pues yo voy a servir, pero traer pecados guardados ahí. Tarde o temprano, Dios, no hay nada oculto que Dios no lo haya de sacar a la luz. Hay otras cosas por aquí que tengo, pero eso es. Vamos a concluir haciendo una oración en la presencia del Señor. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y hay algo aquí en tu corazón que tú sabes que necesitas confesarle a Dios, este va a ser el momento. ¿De acuerdo? Vamos pues a ponernos de pie y vamos a pedir que el Señor nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados hay 3 cosas que suceden. Número 1, Jesús perdona nuestros pecados y los olvida. Jesús nos consuela y nos da la seguridad de recibir el perdón. Y Jesús nos alienta con sus palabras para seguir adelante. Dios, hablando al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, Él dijo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Oremos. Inclina tu rostro ahí. Y toma unos momentos para orar al Padre y decirle: Señor, aquí está nuestra vida delante de ti. Tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, Señor. Delante de ti no hay nada que podemos ocultar, porque tú eres Dios soberano, que todo conoces, que todo sabes. Tú conoces nuestro pasado, conoces nuestro presente y conoces nuestro futuro, Señor. Así que en esta hora, Señor, reconocemos la enseñanza que tú has traído a nuestra vida en esta noche, Señor, y nos has dicho que cuando oremos
Pidamos perdón por nuestros pecados, así como también nosotros debemos perdonar a los que han pecado contra nosotros. Y no nos metas en la tentación, Señor. Las tentaciones son inevitables, Señor, por lo tanto pedimos que nos des la fuerza, la capacidad y la sabiduría para librarnos de cualquier tentación, Señor, a través del consejo de tu palabra. Señor, oramos delante de ti en esta noche, que tú nos limpies, que tú perdones nuestros pecados, Señor. Si se ha levantado algún pecado en nuestra vida que tenga que ver con amargura, resentimiento, en estos momentos queremos decidir, Señor, perdonar a quien nos ha ofendido. Así como constantemente tú nos perdonas de todos nuestros pecados, así mismo, Señor, nosotros también queremos perdonar a quien nos hemos ofendido, Señor. Pon tu mano derecha sobre la persona que tienes junto a ti, bendícelo. Solamente ora por él y bendícelo y dile: Señor, yo bendigo a mi hermano que tengo junto a mí, te pido que lo guardes de cualquier pecado, Señor, que lo guardes de la maldad de este mundo. Oremos unos por otros y abramos nuestros labios para bendecirnos. Abre tus labios y dile al Señor: Señor, yo bendigo su entrar, bendigo su salir, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú lo fortalezcas cada día, Señor, que tú le des la fuerza, Señor, necesaria, el poder de tu fuerza, Señor, para seguir adelante en tus caminos sin claudicar, Señor, sin desmayar, sin desanimarnos, Señor. Tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo y que no hay nada, absolutamente nada, que nos puede separar del amor de Cristo. Ni peligro, ni hambre, desnudez, y también ningún pecado nos podrá separar de ti, Señor. En estos momentos nos bendecimos unos a otros, entendiendo y sabiendo que somos un cuerpo en Cristo, y una casa dividida no puede permanecer. Por lo tanto, Señor, nos bendecimos.